Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 30 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 21 de abril de 2017, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 24 al 28 de abril del presente año. Bueno, después de la presentación oficial, bienvenidos a todos una semana más, demasiados años ya, con todos ustedes sirviéndole este análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre, comentaremos qué es lo que ha sucedido esta semana, que estamos a puntito de terminar, y qué nos espera la semana que viene, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, y también desde un punto de vista técnico. Deben tener en cuenta también que son las 16 horas y 31 minutos en estos momentos de hoy viernes. Quedan todavía 4 horas y media para que cierre el mercado y puede que algún movimiento brusco se pueda producir en estas últimas 4 horas y media, teniendo en cuenta que las elecciones francesas las vamos a tener el domingo día 23. Si se produjera algún movimiento y las cotizaciones se movieran de su estado actual, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Les detallo el orden de los pares de divisas y productos varios que vamos a analizar en este vídeo que tiene más de una hora de duración. En primer lugar, comenzaremos con los principales pares de divisas: euro-dólar, dólar-yen, dólar-franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. Después veremos dos cruces secundarios, libra-yen y dólar-CAD. Finalizaremos con un repaso a materias primas, crudo Brent, crudo ligero, oro y DAX alemán. Son los productos que vamos a analizar en este vídeo, como comento, que tendrá sobre una hora de duración, un poquito más, y el cual le aconsejo que lo vean completo, porque como siempre comentamos, desde Forex Índices no es solamente un vídeo analítico, sino que también tiene tintes educativos, sobre todo para personas que se estén iniciando en este complicado y difícil mundo de la renta variable. Les invito a que acompañen durante todo el proceso del vídeo. Bien, vamos a comentar, como siempre, en primer lugar, la cotización del eurodólar. Un eurodólar muy estable durante toda la semana, con ganancias. Va a terminar si en estas 4 horas y media que queda todavía para que cierre hoy viernes, va a terminar con ganancias. Y hay dos niveles que han sido vitales esta semana. Por la parte de abajo, en el arranque semanal, como podemos ver en la imagen, el refugio de muy largo plazo, que ya le había proporcionado la ayuda al final de la semana pasada, se la ha proporcionado en el inicio de la presente semana, el día 16 de abril, domingo por la noche, impecablemente, y desde ahí le impulsa al alza la cotización para probar por primera vez el nivel intraanual del 1,0733, que se le resiste, como podemos ver en la imagen, en la sesión americana del martes día 18 y en la sesión asiática y europea del miércoles día 19, replegándose un poquito y teniendo una aventura alcista por encima del mismo que duró muy poquitas horas. Ni siquiera ha conseguido cerrar un día por encima de esta pieza tan importante. Después lo veremos en temporalidad diaria. Y el detalle que nos deja en el día de hoy, viernes 21, es claro, es nítido, un rechazo en firme en la apertura europea que le envía a estos niveles donde cotiza en estos momentos por debajo del 1,07. Tuvimos datos de IPC del mes de marzo desde la zona euro, sin cambios. Unos datos de IPC que no alimentan en el Banco Central Europeo y no estimulan una subida de tasa de interés cercana. La próxima semana tenemos reunión del Banco Central Europeo. Vamos a detallarle a continuación qué eventos y qué datos macroeconómicos nos vamos a encontrar la próxima semana. En la jornada de lunes tendremos la resaca electoral francesa. Espero que no hayan dejado colocadas órdenes en el mercado de riesgo
órdenes de cortito plazo con impresión de capital alta hoy viernes en los cruces con el euro y en los principales índices bursátiles europeos, sobre todo con el CAC 40 de la Bolsa de París, porque el domingo por la noche pueden abrir si los resultados electorales no le gustan al euro, es decir, si la extrema derecha avanza en Francia, seguramente al euro no le guste. Entonces, espero que no hayan dejado, como comento, operaciones de riesgo abiertas con los cruces del euro ni con los principales índices bursátiles europeos de cortito plazo. Otra cosa es las operaciones que ustedes mantengan en mediano y largo plazo en cartera de inversiones. Evidentemente, eso se mantiene como siempre. La resaca de las elecciones francesas, como comentamos, las tendremos el próximo lunes. El lunes también tendremos en horario internacional GMT a las 8:00 el IFO alemán, expectativas, clima de negocio y situación actual. De lunes nada más. En el martes vamos a tener un único dato relevante, los datos de vivienda desde Estados Unidos, tanto del mes de febrero como del mes de marzo. El miércoles a la 1:30 GMT. Es decir, en plena sesión asiática tendremos el IPC desde Australia del primer trimestre del presente año 2017. El jueves el plato fuerte nos llegará decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés a las 2:00 GMT y a las 6:30 tendremos la conferencia de prensa habitual del señor Kuroda, presidente del Banco Central japonés. A las 12:30 tenemos en la jornada del jueves, a las 11:45 tenemos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. No se esperan cambios, parece que va a mantener la tasa de interés en el 0%. Recordemos que el Banco Central japonés, no lo he comentado, la mantiene en el menos 0,10. Tampoco parece que los grandes inversores y los analistas esperen un cambio en esa tasa de interés. Tampoco se espera en la tasa de interés del Banco Central Europeo, que la mantiene en el 0%, pero lo que sí se espera es que Mario Draghi pueda anunciar alguna medida adicional en cuanto al programa de compra de activos. Esta semana, alguna agencia de noticias relacionada y especializada en temas económicos habría anunciado que Mario Draghi podría sacar este jueves una nueva ampliación del QE, es decir, del programa de compra de activos que está programado hasta diciembre de este año 2017, y si Mario Draghi anunciara una ampliación de este programa de compra de activos, pudiéramos ver movimientos bruscos a la baja en la cotización del euro dólar. Deben tenerlo muy en cuenta este detalle. A las 12:30 GMT del jueves tendremos la conferencia de prensa habitual de Mario Draghi. También en el mismo jueves tendremos las peticiones de bienes duraderos desde Estados Unidos y a las 12:30 el IPC de Japón del mes de marzo. Es decir, que los cruces con el yen pueden estar calentitos en la jornada del jueves, en sesión asiática del jueves, y ya acercándonos a la apertura del viernes con ese IPC que vamos a conocer del mes de marzo. En la jornada del viernes, Producto Interior Bruto desde el Reino Unido, 8:30 GMT, la previsión para el primer trimestre del presente año. A las 9 de la mañana GMT tendremos el IPC, previsión para el mes de abril desde la zona euro, y a las 12:30 el Producto Interior Bruto, previsión para el primer trimestre del presente año desde Estados Unidos. Esos son los datos y los eventos macroeconómicos más importantes que nos vamos a encontrar en la semana que viene. El calendario macroeconómico ustedes tienen que revisarlo día a día porque seguramente aparecerán eventos que no aparecen hoy viernes día 21 o algún dato macroeconómico que tampoco aparezca. En fin, el calendario macroeconómico, como siempre, herramienta imprescindible para manejarnos en el mercado. Bien, la cotización del euro dólar, como comentamos, está por debajo del 1,07, marca unas ganancias desde la apertura semanal, desde su apertura semanal en el refugio de muy largo plazo del 1,0609, marca unas ganancias de un 0,69%, un 0,70% en estos momentos. Recordemos que quedan todavía pues más de 4 horas de negociación y si hay algún movimiento brusco, evidentemente estas ganancias pueden ampliarse o pueden ser menores, ¿de acuerdo? Desde su punto de partida anual, recordemos que el precio de apertura anual
anual este año lo tiene en el 1,0523, mantiene unas ganancias insignificantes, totalmente de un 1,54%. Las ganancias semanales de un 0,70% son ganancias moderadas. Y desde el 1 de abril tenemos la apertura del mes de abril, está llegando la cotización a la apertura del mes de abril, un 0,19% en ganancias presenta la cotización del par. Vamos a temporalidades superiores, como siempre, para realizar un estudio de qué es lo que nos ofrece la cotización en estas temporalidades y llamar la atención sobre las piezas históricas más importantes. No se olviden nunca que el análisis técnico se apoya en el concepto de tendencia, es decir, que tenemos que saber lo que sucede en temporalidades superiores para después tomar decisiones en temporalidades inferiores. Antes de iniciar el análisis en temporalidad trimestral, les invito a que vean y que lean un artículo que he escrito personalmente en la revista Traders, euro, dólar, paridad sí, paridad no. Es un artículo muy extenso, lo pueden descargar en PDF picando en este icono donde pone aquí, o lo pueden leer directamente en nuestra página web, como pueden apreciar en la imagen, con gráficos ilustrativos y demás. Es un artículo muy extenso que habla de la paridad sí, la paridad no. La paridad soñada por muchos inversores desde hace más de 2 años y que no llega, ¿de acuerdo? Pues tratamos ese tema. Y si quieren descargar el PDF completo, pues bueno, en este iconito de aquí lo pueden descargar y después lo pueden adjuntar en sus archivos de su PC. También, y como siempre, les invitamos a nuestros espacios gratuitos, el análisis en formato de vídeo, todos los días a las 5 de la mañana GMT ya está colocado, con su formato de texto, que siempre aconsejo que lo lean, por supuesto, porque se dan pistas adicionales a lo que se comenta en el vídeo. Les invito a nuestra sala de negocio gratuita y libre durante toda la sesión europea, desde las 7:00 GMT hasta las 12:00 GMT, picando en este icono. No se necesita ni registro ni nada. Tienen acceso gratuito y libre durante 5 horas de negociación de la sesión europea. Y como siempre, si necesitan planes de enseñanza, planes de negocio personalizados y acoplados a su perfil, la experiencia de 27 años están a su disposición. Antes de elegir, llámenos, consúltennos, escríbanos y le asesoraremos con profesionalidad y sobre todo con muchísima ética, que en estos mundos en los que corremos y sobre todo en estos mercados de renta variable falta y muchísimo. Vamos, bueno, nuestra sección de vídeos educativos, por último, casi 60 vídeos educativos también a su disposición de 1 hora de duración de todos los temas, tanto de análisis técnico como de análisis macroeconómico y fundamental. Bien, vamos a seguir con el análisis del euro dólar. Las claves técnicas en largo y larguísimo plazo siguen siendo las mismas. El 1,0609, el refugio de muy largo plazo, sigue siendo quien le apoya, sigue siendo la pieza que lucha y que testea desde hace ya más de 2 años, desde el primer trimestre del año 2015, que le proporcionó por primera vez el apoyo, como podemos ver en la imagen. El único quiebre que tenemos es el del 31 de diciembre del año 2016, insignificantemente, pero hay un quiebre, no podemos obviarlo, ¿de acuerdo? Como tampoco podemos obviar la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985, referenciada con el marco alemán, que es lo que realmente desde un punto de vista técnico le salva la vida a la cotización del euro dólar en los últimos trimestres. Como vemos, este trimestre, en lo que llevamos del mes de abril, indecisión total. Una vela pequeñita, estamos prácticamente en precios de apertura trimestral, encontrando esos ligeros o imperceptibles apoyos sobre el refugio de muy largo plazo del 1,0609. Como siempre, los refugios históricos son claves, son determinantes en medianos
largos y muy largos plazos, y para negociaciones de mediano y de corto plazo son los que realmente nos ayudan a tomar decisiones. Si, como hemos comentado, ustedes se están iniciando en estos mundos o ustedes necesitan una preparación más refinada y más profesional, pónganse en contacto con nosotros y les explicaremos por qué. Los refugios históricos son las piezas que tienen el orden y el mando sobre las cotizaciones, y en base a ellas debemos de plantear nuestras estructuras operativas para ser eficaces en el mercado, ni más ni menos. Vamos con la cotización del euro dólar en una temporalidad mensual. Los refugios, como siempre, ejerciendo su fuerza, en este caso de resistencia, 1,1635. En el largo plazo, mientras no consiga remontar esta pieza del 1,1635, las presiones alcistas están totalmente vetadas en secuencias de largo plazo. Como podemos ver en la imagen, la cotización del euro dólar sigue marcando una estructura de rango de mediano o largo plazo ya, como podemos ver, y mientras no la rompa con solvencia, nada que pensar de presiones definidas en la cotización del par. Para ello, tiene que ceder esta triple barrera que tiene por la parte de abajo, el refugio de muy largo del 1,0609, su precio de apertura anual en el 1,0523 y la directriz de larguísimo plazo. Esta triple barrera tiene que ceder para que adquiera presiones bajistas y entonces sí que sí vaya buscando lo que es la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Mientras esta triple barrera no ceda, la paridad 1 a 1 desde un punto de vista técnico no va a llegar. Deben tener en cuenta que la próxima semana vamos a tener, como comentábamos al principio de la grabación, esa reunión del Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo que mantiene la tasa de interés en el 0%. Parece que no va a haber cambios en la tasa de interés, pero sí que puede haber algún cambio o algún anuncio por parte de Mario Draghi, presidente de la institución, para ampliar el programa de compra de activos, o al menos en alguna, como comentábamos, en alguna agencia económica esta semana se ha dejado ver la noticia. Tendremos que esperar al jueves de la semana que viene. Como siempre, la conferencia de prensa de Mario Draghi será un evento de extremo riesgo donde lo inteligente es mantenerse fuera del mercado. 1,0857. Si en el largo plazo es el 1,1635 quien le cierra la progresión al alza, en el mediano largo, como podemos ver en la imagen, es el 1,0857. Movimientos de escalera, los que realiza la cotización del euro dólar, siempre presionando en sentido bajista. Es decir, la tendencia sigue siendo bajista en el mediano largo y en el largo plazo. Esta estructura tiene que ser violada, tiene que ser rota, como comentábamos anteriormente, para que oriente y para que defina movimientos. Mientras el 1,0857 no sea partido al alza, en secuencias de medianos largos están vetados los movimientos alcistas. Temporalidad diaria. Aquí vemos perfectamente cómo la clave técnica de esta semana viene determinada por el refugio de muy largo plazo del 1,0609, que le da el apoyo en el inicio de semana, envía la cotización al 1,0733, que como vemos en la imagen, durante 4 días consecutivos lo ha peleado, lo ha luchado, simplemente un viajecito corto por la parte de arriba en mecha, pero ningún quiebre del mismo. Tenemos que ver por lo menos algún quiebre en temporalidad diaria como mínimo para buscar alguna solvencia por la parte de arriba. La imagen es nítida, es la clave técnica más importante que nos deja esta semana la cotización del euro dólar en este nivel intraanual del 1,0733. Y esta clave técnica en estos momentos es quien dirige y quien ordena a la cotización del euro dólar. No tengan ninguna duda. Y mientras no vuelva por encima del 1,0733, no hay que soñar con presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, les recuerdo, elecciones, primera vuelta, de las elecciones francesas el domingo día 23. Seguramente al euro, si, como comentábamos, la extrema derecha de la señora Le Pen sacara más votos de lo esperado,
y los inversores vieran que pudiera formar un gobierno en una segunda vuelta, el euro seguramente se debilitaría y con fuerza. Ya saben que la señora Marine Le Pen, pues bueno, tiene pues unas ideas un poquito anti-europeas y anti-euro y bueno, pues evidentemente eso no le sentaría bien al euro. Por el contrario, si los resultados fueran contrarios, el euro podría revalorizarse en el inicio de la semana que viene. Desde un punto de vista macro, es el aspecto más importante y la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Bien, vamos a colocarle, como siempre, los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene, del 24 al 28 de abril. Como siempre, y en primer lugar, le vamos a colocar las resistencias. Elegimos un gráfico de temporalidad de 4 horas por simple cuestión visual, ¿vale? Porque los niveles que vamos a colocar son iguales, ¿de acuerdo? En una temporalidad de 5 minutos que en una de 1 hora, que en una de 4 horas, ¿vale? La diferencia está en cómo se trabaja, ¿vale? En estas distintas secuencias. Y entre estos niveles que mantenemos históricamente desde hace años, desde Forex Índices, irán implementados los niveles para la negociación intradiaria. Los niveles para la negociación intradiaria, como le comentábamos antes, ustedes los pueden conseguir en el análisis diario en formato de vídeo, en nuestra sala de trading a partir de las 7:00 GMT y también en un análisis en directo que realizamos a las 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo, en vivo y en directo, donde ustedes pueden hacer peticiones y ver no solamente las cotizaciones de los principales pares de divisas, sino también de cruces secundarios como libra-yen, el dólar CAD, el euro-libra y materias primas, crudo Brent, crudo ligero, oro. También analizamos índices bursátiles como el DAX alemán, IBEX 35, en definitiva. En vivo y en directo, 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo, todos los días de lunes a viernes. Ahí también se proporcionan los niveles intermedios, los niveles que van dentro de estos importantes, para que luego les ayuden a tomar decisiones en recorridos más cortos en la negociación intradiaria. Bien, por la parte de arriba, desde un punto de vista técnico, imprescindible será el 10733. Solamente la consolidación por encima de esta pieza, con sus patrones correspondientes, le abriría la puerta a presiones alcistas definidas la semana que viene. La principal resistencia de semana está delimitada en el refugio de mediano largo del 10857. Ya hemos visto anteriormente en temporalidades superiores cómo le cierra la progresión al alza en los últimos meses. Pieza vital. Consolidando el 10857, la cotización tendría camino libre para probar por primera vez una línea de tendencia bajista. ¿De dónde nos viene esta línea de tendencia? Bueno, pues nos viene desde el mes de mayo del año 2016, casi un año de vigencia de esta línea de tendencia que tiene su punto de configuración el día 9 de noviembre del año 2016. Atentos a la misma, nos pasa en el mapa de operaciones para la semana que viene. Si consigue consolidar esta línea de tendencia en secuencias cortas, la línea de tendencia nos pasa en estos momentos en la zona del 10950, como podemos ver un poquito por encima, en el 10972 lo marca en estos momentos. Si consigue consolidar, dependiendo del día, evidentemente si la atacara, pues sería un poquito más arriba o un poquito más abajo. En el inicio semanal la tenemos en el 10972. Con la consolidación de esta directriz llevaría la cotización directamente ya a probar la zona psicológica de primer grado del 1.1000 y la siguiente resistencia importante la tenemos en el 1.1026, a unos 350 puntos de la situación actual, 340 exactamente. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Si la cotización desde un punto de vista técnico no tiene capacidad ni fuerza para remontar el 10733, alimentará presiones bajistas. La primera pieza importante, como siempre, 10609. La consolidación por debajo de esta pieza, con sus patrones correspondientes, le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas. Principal soporte de semana, precio de apertura anual,
1,0523. Batido el precio de apertura anual, la siguiente pieza de soporte la tenemos delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,0470, y el último en la directriz de larguísimo plazo que la semana que viene nos pasa sobre el 1,0382. No le colocamos más, como podemos ver, a unos 300 puntos de la situación actual. Niveles alcanzables y, como comentamos, los resultados de las elecciones francesas no le gustarán a la cotización del euro dólar. Para el arranque semanal, el 1,0733 desde un punto de vista técnico. Deben de tenerlo muy presente y muy en cuenta. Bien, terminamos con la cotización del euro dólar y vamos con la cotización del dólar yen. Vamos a seguir el curso y el orden que hemos detallado al principio de la grabación. Vamos con la cotización del dólar yen. Muy tranquila, la cotización de este par, como podemos ver en la imagen. Inició la semana sobre el refugio de mediano largo donde se quedó a dormir el fin de semana pasado. Encontró un apoyo firme en la jornada del martes, sobre el mismo le reafirmó y técnicamente mantiene una corrección de las caídas que lleva en este año 2017, que luego veremos de qué dimensiones son esas caídas. Una ligera corrección que le proporciona este apoyo, este refugio de mediano largo plazo, y le hace repuntar un poquito, pero sin perder su radio de influencia. Para la semana que viene, por la parte de arriba, la primera pieza vital son los 109,83. La imagen es nítida, primero parte, reafirma, intenta recuperarlo, le cierran el paso siempre, en todo momento, y se nos viene al siguiente refugio. Como podemos ver en la imagen, vital será por la parte de arriba y vital será por la parte de abajo, esas dos piezas. Termina la cotización del dólar yen, como podemos ver en la imagen. La apertura semanal la generó en los 108,70. Va a terminar con unas ganancias totalmente insignificantes en términos intrasemanales de un 0,24%. Ganancias totalmente insignificantes. Desde el día 1 de abril, la cotización inició su punto de arranque en la zona de los 111,45. Mantiene unas pérdidas abultadas ya en términos intramensuales de un 2,19%. Pérdidas de abultadas a muy abultadas, teniendo en cuenta que nos queda todavía varios días de negociación del mes de abril. Nos trasladamos a las temporalidades superiores. Como siempre, recuerden que el próximo jueves tenemos a las 2 de la mañana, en plena sesión asiática, 2 de la mañana del horario internacional. Tenemos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés, la mantiene en el 0,10%. Parece que no va a haber cambios, ¿de acuerdo? Pero bueno, como siempre estaremos atentos y sobre todo a las 6:30 GMT con la conferencia de prensa de sus funcionarios. Temporalidad trimestral. Primer trimestre en negativo y le están comiendo las ganancias al último trimestre del año 2016. Estamos a mitad de camino de las ganancias del cuarto trimestre del año 2016. El problema que tiene la cotización de el dólar yen es este refugio histórico de muy largo plazo, en los 102,31, que siempre le está ejerciendo fuerza de atracción. Los refugios es lo que hacen y cómo trabajan, ¿no? Entonces, es el problema que tiene. Necesita repuntar. ¿De acuerdo? Necesita recuperar este segundo trimestre, necesita recuperar posiciones porque si no lo único que hará será buscar poquito a poco el refugio de muy largo plazo de los 102,31. Esto en términos de muy largo plazo y en lecturas de la misma dimensión. También deben tener en cuenta que los cruces con el yen, como siempre, están muy relacionados el yen con el valor refugio y los cruces con el yen en momentos turbulentos cotizan a la baja. Si se intensificara el conflicto bélico que está abierto, que de momento es verbal, única y exclusivamente en el Pacífico Occidental entre Corea del Norte y Estados Unidos, si ese conflicto pasara de verbal a bélico real, los cruces con el yen se dañarían. Deben de tenerlo muy en cuenta. Desde un punto de vista técnico, en temporalidad mensual, el orden lo sigue manteniendo el nivel de los 112,73. Golpeado durante 3 meses consecutivos, batido
al cierre trimestral el día 31 de marzo y ni siquiera ha ido a consolidarlo. Atentos a este detalle. Y el mes de abril, como vemos, en terreno negativo. Habrá que esperar a las decisiones sobre política monetaria del Banco Central japonés el próximo jueves. A ver si consiguiera remontar de nuevo los 112,73 o por el contrario acentuará caídas buscando ya la zona psicológica de segundo grado de los 105. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal ya nos aparece la pieza de mediano largo plazo de los 108,39. Es pieza vital para seguir la evolución del par. Ya se nos quedó a dormir ahí el fin de semana pasado. Le está dando el apoyo en esta semana que estamos terminando y clave y determinante para el inicio de la semana que viene, sin duda alguna. Apoyos en ella le impulsarían al alza buscando el refugio de largo plazo de los 112,73. Cediendo los 108,39 le alimentaría más presiones bajistas. Temporalidad diaria. En temporalidad diaria observamos perfectamente cómo el refugio de mediano largo de los 108,39 está siendo vital para seguir la evolución del dólar yen después del nudo de enlace que nos hizo en el anterior refugio de mediano plazo de los 109,82 milimétricamente. Estas dos piezas tendrán todo que decir desde un punto de vista técnico. Recordemos que el precio de apertura anual en la cotización del dólar yen lo generó este año 2017 en los 117,00. Mantiene unas pérdidas abultadas de casi un 7%. Un 6,85% exactamente. Pérdidas de abultadas a muy abultadas en términos intraanuales. Bien, colocación de niveles para la cotización del dólar yen. Como ya hemos comentado, por la parte de arriba, si queremos ver presionar al alza la cotización de este par, tiene que remontar los 109,82. Solamente así lo hará. Consolidando por encima con sus patrones correspondientes, le abriría viento fresco. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, en los 111,78. La principal resistencia de semana la hemos visto anteriormente en temporalidad mensual y su importancia, 112,73. No le colocamos más a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, tiene que ceder esta pieza. La imagen es nítida totalmente, es quien le salva de caídas superiores en este año 2017 y es quien tiene que abrirle la puerta. Si le abre la puerta, los 108,39, no hay ningún nivel histórico hasta los 106,19. Esto no quiere decir que vaya a realizar el recorrido, ni mucho menos. Puede realizarlo, ¿de acuerdo? Pero habrá otras piezas que le frenen el paso. Para ello, en el día a día le iremos colocando estas piezas de carácter intermedio. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 106,19. El principal de semana de la misma categoría que el anterior en los 105,31, a 350 puntos, a 370 prácticamente de la situación actual. No le colocamos más para la cotización del dólar yen. Por la parte de arriba, primera R a vigilar, 109,82. Por la parte de abajo, imprescindible, quienes negocien este par de divisas, los 108,39. Evidentemente, bien interpretado, bien leído y bien actuado. Cotización del dólar franco suizo. Se duele de los rechazos firmes que sufrió la cotización a principios del mes de abril de la congestión de corto plazo del 1,0104. Rechazos en firme, como podemos ver en la imagen de esta congestión de corto plazo, prueba el 1,0006 de forma reiterada, lo parte y lo está reafirmando. Atentos a la pieza porque es vital desde un punto de vista técnico. 1,0006 para la semana que viene, sin duda alguna, será la clave en la apertura semanal.
Desde que abrió la semana, la cotización del dólar franco suizo va a terminar con unas pérdidas desde el 1,0047, unas pérdidas moderadas de un 0,62%. Desde su punto de partida mensual, la cotización también marca terrenos negativos desde el precio de apertura mensual, pérdidas insignificantes de un 0,42% en este mes de abril. Y desde su punto de partida anual, recordemos, terreno negativo para este cruce del dólar franco suizo con unas pérdidas de un 2,07%. Pérdidas de mínimas a moderadas en términos intraanuales. Temporalidad trimestral y lectura general. Más de lo mismo, no ofrece variación alguna desde hace ya varios años la cotización de este cruce. Mantiene el tipo a duras penas por encima del refugio histórico más importante que tiene cercano y que lo tiene totalmente capturado desde el año 2008. Lo lucha y lo pelea, se mantiene por encima. Durante todo el año 2016 se mantuvo por encima, detalle a tener en cuenta. Le ha proporcionado siempre la ayuda, siempre que ha apoyado, ha repuntado, ligeramente, como podemos ver, pero le sigue proporcionando ayuda. Y mientras esta ayuda siga vigente, las presiones bajistas para el dólar franco suizo están cerradas totalmente, en términos de muy largo plazo, evidentemente. Temporalidad mensual. La imagen técnica con la que debemos de quedarnos es con la estructura de rango que mantiene la cotización del par, cerrándole el paso en todo momento el nivel del 1,0350, la imagen nítida desde principios del año 2015, es quien tiene que abrirle la puerta a presiones alcistas en términos de largo plazo. Se está entreteniendo en este año 2017 con el refugio de mediano largo del 1,0006, que lo mantiene como eje central de operaciones, ¿de acuerdo? Y le cierra el paso en términos de mediano plazo el precio de apertura anual vigente de este año 2017, que lo tuvo en el 1,0194. Le cierra la progresión al alza el precio de apertura anual y mientras no le abra la puerta al precio de apertura anual no adquirirá las presiones alcistas suficientes para probar el 1,0350, que es la pieza que realmente tiene que abrirle la puerta con viento fresco por la parte de arriba. Por la parte de abajo, vital sigue siendo los 0,9680. 0,9680, que es el refugio histórico de muy largo que hemos visto anteriormente. De temporalidad semanal, poquito que detallar, simplemente ver cómo semana tras semana la cotización ha sido rechazada del refugio de largo plazo del 1,0350, cómo semana tras semana le ejerce fuerza de resistencia el precio de apertura anual y cómo se encuentra totalmente atrapado e imantado, manteniéndolo como eje central de operaciones la zona de categoría excepcional psicológica del 1 a 1. Exactamente en el 1,0006 mantenemos una pieza histórica de mediano largo plazo que siempre la respeta la cotización. Bien, de temporalidad diaria, realmente poquito que destacar, simplemente ver las secuencias, como ya hemos narrado, en temporalidades superiores. El 1,0006 para la salida de la semana que viene va a ser vital. A ello vamos y le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte a la cotización del dólar franco suizo. Bien, por la parte de arriba, como ya hemos comentado, tiene que encontrar ayuda en el 1,0006. Si esta ayuda se la proporciona este refugio de mediano largo plazo, le impulsará al alza desde un punto de vista técnico. En el 1,0104 tenemos una congestión de corto plazo como resistencia. La consolidación de esta pieza nos abriría la puerta para ir buscando el precio de apertura anual en el 1,0194, que es la principal resistencia para la semana que viene. Batida esta pieza, la siguiente ya es el refugio de largo plazo, que lleva ya más de 2 años cerrándole la progresión al alza en el 1,0350. Por la parte de abajo, si la cotización observamos que sufre rechazos del refugio de mediano largo plazo del 1,0006 en el inicio de semana, adquirirá presiones bajistas. El primer soporte viene delimitado por un nivel intraanual
en los 0,9887. Batida la pieza con sus patrones correspondientes, le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas y acentuadas. Un soporte delimitado en una congestión de mediano plazo nos aparece en los 0,9780 y batida esta pieza volvería de visita al refugio de muy largo plazo de los 0,9680. Refugio que ya hemos detallado al principio del análisis de este cruce en temporalidad trimestral. Para el negocio inmediato en la salida semanal, 1,0006 tiene la clave en la cotización del dólar franco suizo. Bien, recuerden, vamos con la cotización de el libra dólar. Recuerden que también pueden seguir nuestros análisis en formato de vídeo, en formato de texto, mediante diapositivas, en definitiva, a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter. Si se hacen seguidores nuestros, recibirán inmediatamente todos los análisis que se van publicando a lo largo de las jornadas de los principales cruces de divisas o de índices bursátiles. Si se hacen seguidores nuestros, pues ahí estamos también en Google y pueden buscarnos, en definitiva, en las principales redes sociales. Vamos con la cotización del libra dólar. La imagen técnica que nos deja es nítida totalmente. Después, cuando veamos las temporalidades superiores, nos daremos cuenta de por qué respeta milimétricamente y nítidamente el 1,2912, la cotización del libra dólar. El apoyo perfecto lo encontró en el nivel intraanual. Ya detallamos que sería, al inicio de semana ya detallamos que sería determinante. El apoyo, como vemos, técnico, el martes en horarios de sesión europea 1,2531, impulsado al alza desde un punto de vista macroeconómico y fundamental por el anuncio de adelanto electoral en el Reino Unido. La primera ministra británica, la señora Theresa May, en horarios de sesión europea, apareció públicamente para detallar que el próximo 8 de junio se celebrarán elecciones en el Reino Unido de forma anticipada. Como vemos, la libra esterlina parece que se lo ha tomado a bien y nos ha enviado a la cotización al 1,2912, que va a ser determinante, sin duda alguna, de aquí en adelante. En términos de largo plazo y en términos de corto y mediano nos ayudará a tomar decisiones, como ya nos ha ayudado. La cotización del libra dólar, la libra frente a todas las divisas a nivel mundial acaba con ganancias abultadas esta semana. Desde su punto de arranque, recordemos que se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en esta pieza, en este nivel intraanual del 1,2531, que a la postre ha sido clave, ¿no? Ha sido el detonante del movimiento técnico. Va a terminar con un 2,16%, ganancias exageradas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de abril, que abrió el mercado este mes presente, un 1,99%, ganancias abultadas, muy abultadas en términos intramensuales y en términos intraanuales, unas ganancias desde el 1,2347, que es su precio de apertura anual, unas ganancias de un 3,65%, ganancias moderadas en términos intraanuales. Temporalidad trimestral. Nada cambia en esta temporalidad. Tenemos el repunte del primer trimestre del año 2017 con los apoyos firmes que está encontrando en el 1,2299, esta pieza histórica, y le está proporcionando la ayuda. En el segundo trimestre, como vemos, repunta también en terreno positivo, y lo que más nos llama la atención es que respeta el 1,2299. Mientras continúe por encima, nos olvidamos totalmente de presiones bajistas en términos de muy largo plazo para la cotización del libra dólar. Temporalidad mensual y le marcamos las lecturas. Bueno, nítidamente vemos perfectamente cómo la pieza histórica de largo plazo del 1,2912 ha sido vital para frenarle la progresión al alza. Recuerden que esta pieza la luchó, la peleó y la testeó durante el mes de julio, agosto y septiembre del año 2016. 3 meses consecutivos se pasó encerrada la cotización entre estas dos piezas y al final se vino abajo en octubre del año 2016.
Los inversores, como siempre, con su memoria de elefante, la recuerdan y llevan a la cotización para ver qué tal de resistente es. De momento le frena la progresión. Por la parte de abajo tenemos el refugio de muy largo plazo del 1,2299, como siempre dándole el apoyo, y vemos cómo genera un rango de mediano plazo, una estructura de consolidación del movimiento bajista que mantiene la cotización en los últimos años. Como postre tenemos un refugio de largo plazo en el 1,1947, un poquito por debajo de la zona psicológica del 1,20, que es donde ha encontrado el último apoyo sólido en el mes de enero de este año 2017. Temporalidad semanal. Poquito de la temporalidad semanal, ver cómo el precio de apertura anual en las últimas semanas le proporciona el apoyo durante 4 semanas consecutivas, proporcionándole el apoyo el 1,2347 y cómo nos impulsa técnicamente al alza hasta el 1,2912, que será vital, como podemos ver en la imagen, de aquí en adelante. Temporalidad diaria, realmente de temporalidad diaria poquito. El rango estructurado sigue vigente desde octubre del año 2016, como podemos ver en la imagen, y mientras este rango siga vigente, los movimientos definidos están cerrados y vetados para la cotización del libra dólar. Tan solo si cogiera aire fresco por encima del 1,2912 le podría hacer salir de este rango estructurado. Colocación de niveles en temporalidad de 4 horas para la semana que viene. Como ya hemos detallado, por la parte de arriba la primera resistencia delimitada por el refugio de largo plazo del 1,2912. Tiene que consolidar por encima para que le abra la puerta a presiones alcistas más definidas. Es la primera resistencia y además la delimitamos como principal de semana. La zona psicológica de primer grado del 1,3000, en esta zona seguramente encontrará fuerza de resistencia a la cotización. En nuestros análisis intradiarios lo iremos delimitando y detallando. Pero donde realmente tenemos un refugio histórico es en el 1,3086. Batida esta pieza del 1,3086, la cotización iría buscando el siguiente refugio de largo plazo en el 1,3314. Por la parte de abajo, tiene que ceder un nivel intraanual en el 1,2715. Si esta pieza cede, y solamente si esto se produce, con sus patrones correspondientes, le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas y acentuadas. Principal soporte de semana. Nivel intraanual también, en el 1,2531. Y batida esta pieza, iría buscando ya las inmediaciones de la apertura anual en el 1,27, en el 1,2347, que a la postre, a mediados del mes de marzo, es lo que realmente le ha apoyado desde un punto de vista técnico a la cotización de este par. Por la parte de arriba, 1,2912, imprescindible esta pieza para seguir la evolución del par. Por la parte de abajo, no menos imprescindible, el nivel intraanual del 1,2715. Seguimos, continuamos con la cotización del AUD-USD. La única lectura técnica que nos deja la cotización de este cruce esta semana es el rechazo en firme en la salida semanal en el refugio de largo plazo de los 0,7606. La imagen es nítida, le hace daño técnico a la cotización y nos lleva a probar la zona psicológica de segundo grado de los 0,7500, que es lo que realmente le está sujetando a la cotización en esta semana que estamos a puntito de terminar. Recuerden que el miércoles en horarios de sesión asiática a la 1:30 GMT tenemos el IPC desde Australia del primer trimestre del presente año. Bien, vamos a ver cómo termina la cotización de este cruce. Termina en negativo desde su precio de apertura semanal, que lo tuvo en la zona de los 0,7580, va a terminar con unas pérdidas mínimas de un 0,53%. Desde el día 1 de abril mantiene unas pérdidas
muy abultadas, bueno, abultadas lo vamos a dejar, de un 1,22% en términos intramensuales y desde su precio de apertura anual, desde el precio de apertura anual, comprimimos un poquito el gráfico para verlo en detalle, desde su punto de partida anual que lo ha generado, después lo veremos en temporalidad diaria, vamos a una temporalidad diaria para que nos entre bien el precio de apertura anual, mantiene unas ganancias abultadas de un 4,52%, teniendo en cuenta que llevamos solamente 3 meses, perdón, 3 meses y medio de negociación. Aquí se ve perfectamente en temporalidad diaria cómo le cierra la progresión al alza el refugio de largo plazo de los 0,7606, que no hace otra cosa que lucharlo y pelearlo en el largo plazo, y en el mediano plazo genera una estructura de eje central de operación, que es como se trabaja realmente en estos mercados de renta variable con las piezas importantes de refugio histórico. Temporalidad trimestral. Nos vamos a la lectura general. La lectura general nos sigue diciendo que marca un rango estructurado en los últimos 2 años, con el apoyo en los 0,6908 y las fuerzas de resistencia en la zona de los 0,76. Luego veremos qué piezas nos aparecen aquí en temporalidades inferiores. La directriz de muy largo plazo quebrada y confirmada, pero no nos ha ofrecido el recorrido todavía, si es que lo va a ofrecer algún día. Es vital para la semana que viene, está muy cerquita, como luego veremos en temporalidades inferiores, está muy cerquita la cotización y será vital. Mientras se mantenga por encima, siempre va a tener probabilidades de repuntar al alza hacia la zona psicológica, hacia la congestión histórica de los 80,34. En el momento que se nos coloque por debajo de la directriz, estaríamos pensando en presiones bajistas más acentuadas. Temporalidad mensual, no nos olvidemos que en temporalidad mensual tenemos el quiebre de la directriz bajista de largo plazo desde abril del año 2013 con el punto de configuración en septiembre del año 2014. Esta directriz fue partida en enero del año 2017, del presente año, y solamente un apoyo en los 0,7606, un apoyo firme en esta pieza, un cierre del mes de abril por encima, le impulsaría técnicamente al alza. Sería lo lógico. Por la parte de abajo, tan solo adquirirá presiones bajistas. Aquí hay una marabunta de niveles importantes, ¿de acuerdo? Que hay que tenerlos todos en cuenta, evidentemente, pero solamente la pérdida de su precio de apertura anual en los 0,7215 es lo que le alimentaría presiones bajistas en términos de largo plazo en este año 2017. Temporalidad semanal, bueno, le cierra el paso el refugio de largo plazo de los 0,7606, que lo mantiene como eje central de operaciones desde principios de este año 2017. Por la parte de arriba, en esta temporalidad, ya nos aparece una pieza importante de mediano largo plazo, que es quien le cierra la progresión en estas secuencias en los últimos meses, desde principios del año 2016, en el nivel de los 0,7790. Se ha acercado, como podemos ver, en este año 2017, pero ni siquiera ha adquirido la fuerza suficiente para darle un golpe, ¿no? Atentos a este detallito. De temporalidad diaria, bueno, de temporalidad diaria, como hemos comentado anteriormente, mantiene como eje central de operaciones la congestión de largo plazo de los 0,7606, es quien tiene el orden y el mando y el poder sobre la cotización de este cruce, le cierra el paso esta semana y si queremos ver progresiones al alza, tiene que abrirle la puerta la semana que viene. Temporalidad de 4 horas, colocación de niveles. Por la parte de arriba, la imagen es nítida. Esta pieza es la primera que tiene que batir. Además, es la primera resistencia y la vamos a delimitar como principal de semana. Consolidando por encima, la siguiente la tenemos en los 0,7790. Ya hemos visto la importancia y los rechazos que ha sufrido la cotización en esa pieza. Por la parte de abajo, la directriz de muy largo plazo nos pasa en la zona de los 0,7452 para la semana que viene. Es la primera pieza de soporte y abriéndole la puerta con sus patrones correspondientes nos llevaría la cotización a los 0,7327, que es el principal soporte para la semana que viene.
esta pieza de vital importancia y mientras no consiga remontarla, las presiones alcistas para el AUD-USD están cerradas totalmente. Continuamos con la cotización del euro-yen. Recuperaciones, correcciones desde los mínimos intraanuales en la zona psicológica de segundo grado de los 115.00, que es donde realmente ha encontrado apoyo la cotización, y después movimiento de escalera, encontrando apoyo en los refugios de mediano plazo que se ha ido encontrando a su paso. ¿Quién le ha frenado la progresión y una recuperación más potente? Es el refugio de mediano largo de los 117.52. Recordemos que lo probó durante varias jornadas consecutivas, lo batió y nos hizo su nudo de enlace a mediados del mes de abril, y lo único que ha ido a hacer la cotización es buscar una reafirmación. Mientras no consiga remontar los 117.52, las presiones alcistas para el euro-yen están vetadas. El apoyo lo está encontrando en este final de semana en los 116.47. Ni que decir tiene que para la salida de la semana que viene será determinante desde un punto de vista técnico. La cotización del euro-yen. Le medimos la salud, como siempre, con la herramienta imprescindible, la herramienta de avances porcentuales. Los grandes inversores se rigen por avances nominales, pero también por avances porcentuales. A los pequeños inversores no nos queda otra que utilizar esta herramienta, bien leída, bien estructurada y bien trabajada, evidentemente. Un 1% de ganancias, como podemos ver en la imagen, genera la cotización del euro-yen en esta semana que estamos a puntito de terminar. Desde el día 1 de abril genera pérdidas. Se nos quedó a dormir en los 118.89 para el cierre del mes pasado y la apertura del vigente, y pierde un 1,92%. Pérdidas abultadas en términos intramensuales. Colocación de niveles para la semana que viene. Recuerden, en primer lugar, la reunión del Banco Central japonés el próximo jueves. 112.79. Sigue siendo la pieza vital de muy largo plazo. Sigue siendo el muro que le soporta, que le apoya y que le evita de caídas superiores. Para la semana que viene, en caso de que lo alcance, será soporte importante. Cada vez nos queda más lejos la siguiente pieza histórica, en los 133.51, es decir, que estamos muy cerquita de esta fuerza, de este refugio de los 112.79, y con una corrección importante de las ganancias obtenidas en el cuarto trimestre del año pasado, 2016. No ha llegado a cubrir totalmente las ganancias, pero como vemos está muy cerquita de hacerlo y muy cerquita de la pieza histórica. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, como en semanas anteriores, llamamos la atención los rechazos firmes que ha sufrido la cotización desde su apertura del mes de enero. En el mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, en su precio de apertura anual, que este año lo ha generado en los 123.04. Es quien tiene que abrirle la puerta por la parte de arriba si quiere intentar progresar al alza en este año 2017. El apoyito se lo está dando este nivel, 114.57, que también es un antiguo precio de apertura anual en el euro-yen. Recordado, como siempre, por los grandes inversores, evidentemente, y a los pequeños, pues bueno, como siempre comento, pues nos ayudan a tomar las decisiones en el mercado. 117.52. Nos lo partió, nos lo probó hace 3 semanas, nos lo partió la semana pasada y está reafirmando el movimiento. 117.52. Muy atentos porque, como hemos comentado, mientras no respire por encima de esta pieza, las presiones alcistas están totalmente vetadas en la cotización del euro-yen. Una temporalidad diaria, por si alguna información adicional en esta temporalidad. Bueno, pues poquito, ver cómo mantiene unos movimientos de escalera perfectos con los niveles que trabajamos en Forex índices. El precio de apertura anual le rechaza en firme. Nos hace su nudo de enlace perfecto en los 121.71, nos hace su nudo de enlace más que perfecto en una congestión de corto plazo en los 120.19, otro perfecto en los 118.89 y así seguimos en movimiento de escalera. De ahí que estas dos piezas sean
vitales para seguir la negociación del euro-yen. Colocación de niveles para la semana que viene. La cotización del euro-yen desde un punto de vista técnico tiene que concederle la ayuda a esta pieza como se la está concediendo en finales de esta semana. 116,47. Solamente si le proporciona la ayuda le impulsará al alza para atacar de nuevo los 117,52. Refugio de mediano largo plazo. Consolidando por encima con su patrón correspondiente, tendría abierta la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas. 118,89, principal resistencia para la semana que viene. Y la última se la colocamos en una congestión de corto plazo. 120, 18, 120, 19, unos puntitos por encima de la zona psicológica de primer grado de los 120 yenes por euro. Por la parte de abajo tiene que ceder el refugio de mediano plazo 116,47. Si cede, tenemos un soporte delimitado de la misma categoría que la anterior en los 115,72. El principal soporte de semana está delimitado también por otro refugio de mediano plazo, 114,57, y el último también de mediano plazo en los 113,45, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata esta pieza tiene la llave 116,47. Bien, vamos a continuar con dos cruces secundarios, el Libra-Yen y el dólar-CAD, de una forma más rapidita. Nos vamos a una temporalidad mensual para ver los detalles que nos está ofreciendo. Bien, el precio de apertura anual le cierra la progresión al alza en el 144,34 en todo momento y en segunda instancia el nivel de congestión de mediano plazo de los 140,94. Lleva 2 meses consecutivos encontrando fuerza de resistencia en esta pieza. Le damos un vistazo también en temporalidad semanal para verlo más en detalle, esta secuencia. Observamos cómo el rechazo del precio de apertura anual de los 140,94 y en última instancia lleva 6 semanas consecutivas encontrando fuerza de resistencia en esta pieza, 139,80, un poquito por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 140,00. Colocación de niveles para Libra-Yen. Recuerden que Libra-Yen, dólar-CAD, euro-libra, crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán, otros índices bursátiles, el oro, en definitiva, una amplia gama de productos. Lo analizamos todos los días a las 6:30 GMT en la sección de eventos de nuestra página web. Picando en este icono tienen el acceso gratuito y libre. 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo y después en nuestra sala de trading también pueden seguir en vivo y en directo con los comentarios, poquitos a lo largo de la mañana. Se suele realizar un comentario a las 10:00 GMT, 12:00 del horario europeo. La sala queda abierta, de acuerdo con los niveles colocados, intradiarios, en vivo y en directo, para que ustedes puedan disfrutarla. Colocación de niveles en el Libra-Yen. Por la parte de arriba, 1,3980, vital. Tiene que consolidarlo si queremos que le abra la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 140,94. Otra la tenemos delimitada en una congestión de corto plazo, 142,74. La última en su precio de apertura anual, última y principal de semana, 144,34. Como vemos, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, rechazos de los 139,80 le alimentarían presión bajista. 3 soportes, todos ellos de la misma categoría, de mediano plazo, en los 138,26, 137,27 y 136,40. No le coloco más. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, 139,80. Tiene la clave. Seguimos con la cotización del dólar CAD.
Como siempre comentamos, lo primero que debemos de tener en cuenta de la cotización del dólar CAD, quienes operen este cruce, es la correlación intrínseca directa desde un punto de vista macroeconómico y fundamental con el petróleo. Si el petróleo sigue cayendo, la cotización del dólar CAD va a seguir subiendo. El refugio de largo plazo del 1,3496 es de vital importancia, como veremos a continuación en temporalidades superiores. A ello vamos. Vamos a una temporalidad mensual. Le cierra el paso. En los últimos meses, el 1,3094, que además este año viene acompañado con el precio de apertura anual un poquito por debajo. Medio año cerrándole la progresión, lo está intentando en este mes de abril de nuevo. Atentos al detalle porque una progresión por encima de esta pieza es lo único que le abrirá puertas a presiones alcistas definidas en este año 2017. Le damos un vistazo en temporalidad semanal para ver alguna secuencia más detallada. Bueno, semana tras semana el 1,3094 prácticamente en zona psicológica de segundo grado del 1,35 le cierra la progresión. Alguna semana hemos terminado por encima, pero hay que cerrar en mensual. Cierre semanal no nos vale para tomar decisiones y para que adquiera presión alcista suficiente la cotización del dólar CAD. De temporalidad diaria no detallamos nada importante y nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas para la semana que viene. La cotización tiene y debe de encontrar apoyos en el 1,3496 para que le impulse al alza técnicamente. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,3757. Batida esta pieza, nos topamos con la principal de semana. Refugio de mediano largo plazo, en el 1,3860. No le colocamos más. Por la parte de abajo, solamente cediendo el refugio de largo plazo, llevaría la cotización a probar el precio de apertura anual, en el 1,3441. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Batida esta pieza, tenemos otro refugio de mediano plazo en el 1,3325 y desde ahí campo abierto hasta la zona del 1,31, exactamente en el 1,3196 nos pasa la última pieza histórica. Todo dependerá del 1,3096 para la cotización del dólar CAD la semana que viene. Bien, continuamos con la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y terminaremos con un vistazo a la cotización del oro. Bueno, para el petróleo una imagen vale más que 1000 palabras, como siempre, y los aspectos técnicos y las herramientas que realmente funcionan y sirven para la negociación en renta variable, pues están para ello. El precio de apertura anual sigue siendo la pieza vital, sigue impidiéndole la progresión al alza cada vez que llega día tras día, mes tras mes y la imagen es nítida. El mensaje de los grandes inversores es claro y mientras no se demuestre lo contrario, en este año 2017 las presiones alcistas para el petróleo están vetadas totalmente. 2 días la cotización del crudo Brent se ha pasado testeando esta congestión de corto plazo en los 52,89. Como podemos ver en la imagen, el miércoles día 19 y el jueves día 20. El día 21 ha cedido. Para la semana que viene de vital importancia, 52,89. Tiene que remontarlo si queremos ver recuperaciones. Solamente si esto se produce, presionará al alza. Resistencia en un refugio de mediano plazo, 55,70 y la principal, ¿dónde está? En su precio de apertura anual, 56,68. Por la parte de abajo, si esta pieza no es capaz de remontarla, continuará alimentando presiones bajistas. Primer soporte y principal de semana. Zona psicológica de primer grado de los $50 por barril. Exactamente en los 50,04 nos pasa un refugio de mediano plazo que ya le ha salvado, como podemos ver en el mes de marzo. Cediendo los 50,04 alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de cortito plazo. 45,75. En definitiva, y para el crudo Brent, tan solo el remonte de esta pieza, 52,89, le salvaría de caídas superiores. Cotización del crudo ligero.
Misma secuencia, como podemos ver en la imagen, solo que aquí a la congestión de corto plazo no ha llegado todavía. El rechazo de su precio de apertura anual le ha hecho daño técnico. Desde que sufrió el rechazo, lo único que ha hecho es terminar en negativo todos los días. Esta pieza de corto plazo, 48.54, vital para la salida semanal. Necesita la ayuda de la misma para que recupere posiciones y ataque la primera resistencia, refugio de mediano largo, 51.96. La principal también, en su precio de apertura anual, 53.79. Cediendo esta pieza de corto plazo en los 48.54 le alimentaría presiones bajistas. No se olviden que el refugio de muy largo plazo de los 43.35 desde finales del año 2016 es la pieza que le sujeta, que le apoya y que le evita de caídas superiores. Para el crudo ligero en el arranque de la semana que viene, 48.54. Tiene la clave. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Recuerden que los análisis del DAX alemán ustedes pueden seguirlos en vivo y en directo todos los días a las 6:30 GMT y después en nuestra sala de trading. Mantiene la pantalla del DAX alemán siempre abierta. Quienes operen el DAX pueden seguir los niveles intradiarios en nuestra sala de trading todos los días de lunes a viernes en horarios de sesión europea. Bien, de la cotización del DAX alemán nos vamos directamente a una temporalidad mensual para ver los detalles. En positivo, desde que abrió el año 2017, no ha cotizado nunca en negativo. Ya es un detalle importante a tener en cuenta. Los 3 primeros meses ha cerrado en positivo y este cuarto mes, como vemos, lo mantiene en negativo. Está encontrando fuerza de resistencia en la zona de máximos históricos, un poquito por debajo de los 12.500 puntos. Es donde realmente está encontrando fuerza de resistencia la cotización del DAX. En temporalidad semanal lo vemos perfectamente, ya nos aparece esta pieza y es donde realmente se está frenando la cotización del DAX en las últimas 4 semanas. ¿De acuerdo? Tiene que remontar los 12.412 para que le alimente más presiones alcistas en este año 2017. Apoyos reiterados semana tras semana en su precio de apertura anual es lo que realmente le han impulsado al alza desde un punto de vista técnico. Temporalidad diaria. En temporalidad diaria nos aparece ya un nivel de mediano plazo que es el que lucha y el que pelea en las últimas jornadas, 12.059. Atentos a esta pieza porque será de vital importancia. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la cotización del DAX alemán. Recuerden que desde su precio de apertura anual, desde los 11.456, mantiene unas ganancias muy abultadas de un 5,33% en términos intraanuales, pegado y mantado al refugio de mediano plazo de los 12.059, ni que decir tiene que será vital desde un punto de vista técnico para el arranque de la semana que viene. Primera resistencia, si encuentra apoyos en esta pieza, la primera resistencia la tenemos en un refugio de mediano 12.236. La principal resistencia, refugio de mediano largo, 12.412. Y otra se la colocamos de categoría intraanual en los 12.603. Por la parte de abajo, rechazos firmes de esta pieza le alimentarán presión bajista. Principal soporte de semana y primero, 11.779. Y el último se lo colocamos en las inmediaciones de los 11.600. Exactamente 11.604. Para la apertura de Frankfurt, el lunes por la mañana, 12.059. Tiene la clave, la imagen lo dice todo, se nos está quedando a dormir en esa pieza y esa pieza tendrá la clave. Bien, continuamos con la cotización del oro. Para la cotización del oro nos vamos a una temporalidad trimestral, como siempre, de vital importancia. Las piezas trimestrales, 1.330 sigue siendo el refugio histórico más importante para la cotización del oro y mientras no lo supere, las presiones alcistas están cerradas. Potentes estamos hablando, aunque como veremos a continuación mantiene unas ganancias muy abultadas en este año 2017. Por la parte de abajo lejos queda ya la zona de los 1.034, que es donde realmente ha encontrado apoyo la cotización del oro en los últimos trimestres.
Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, como podemos ver en la imagen, se acerca a este refugio histórico de temporalidad trimestral que siempre le ejerce fuerza a la cotización, bien de apoyos, bien de soporte o bien de resistencia, y será vital en caso de que lo ataque la semana que viene. Por la parte de abajo, el precio de apertura anual. Es la pieza vital en términos de mediano y largo plazo. 1.152 lo ha generado en este año 2017. Temporalidad semanal, no nos olvidemos que tenemos una directriz bajista de mediano plazo, vuelve por encima de ella, atentos a la misma, vamos a comprimir el gráfico para ver de dónde nos viene esta directriz. Esta directriz arranca, como podemos ver en la imagen, en el año 2011, en septiembre del año 2011, y tiene punto de configuración en octubre del año 2012. Lo ha intentado en varias ocasiones en el año 2016, de hecho en temporalidad semanal incluso ha asomado un poquito en alguna ocasión por encima, pero el único quiebre consistente que tenemos hasta ahora es este. Detalle junto con el refugio de mediano largo de los 1.255, que le había frenado la progresión al alza durante varias semanas. Esta doble pieza es determinante y mientras no vuelva por debajo, las presiones bajistas en el oro están totalmente cerradas. Colocación de niveles de temporalidad diaria, no detallamos absolutamente nada más y nos vamos de temporalidad diaria no detallamos nada más y nos vamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los niveles de resistencia y de soporte. El oro necesita encontrar apoyo en los 1.283. Si encuentra ese apoyo, le impulsará al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1.306. Nos pasa un eje inclinado alcista en esta zona, en los 1.316, dependiendo del día. En nuestros análisis intradiarias iremos detallando por dónde pasa este eje. Y la principal resistencia en los 1.330, como hemos visto anteriormente, es la pieza histórica más importante que mantiene la cotización del oro cercana. Por la parte de abajo tiene que sufrir rechazos de los 1.283. Si esto se produce, le alimentará presiones bajistas. Principal soporte, doble pieza, directriz y refugio, ambos de la misma categoría, de mediano o largo plazo. Principal soporte, 1.255, y si le abre la puerta tenemos otro, refugio de mediano en los 1.237. Para el negocio de la apertura semanal, 1.283. Lo sigue peleando, lo sigue luchando, es lo único que ha hecho esta semana. Luchar y pelear esta pieza. ¿Va a cerrar por encima? Presumiblemente sí. Si le da el apoyo, le impulsará al alza desde un punto de vista técnico. Y deben de tener en cuenta también que desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, cualquier revuelta que pueda producirse o si se intensifican, aunque solo sea dialécticamente, ese ambiente bélico que se respira en Corea, en las inmediaciones, las aguas internacionales inmediaciones de Corea, entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues bueno, seguramente el oro, pues evidentemente, como siempre, repuntará al alza si este ambiente bélico dialéctico se transforma en un ambiente bélico real. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 24 al 28 de abril del presente año. 1 hora y 17 minutos de grabación ininterrumpida, colocando los niveles, dándole una orientación desde un punto de vista real de mercado, ¿vale? Que es como únicamente se le puede arañar un poquito de rendimiento a estos mundos difíciles de la renta variable. Le doy las gracias por su atención. En Forex Índices estamos para asesorarle de forma profesional. Nada de tonterías, sino de forma profesional. Si realmente están interesados en estos mundos de la renta variable, sobre todo en Forex, pónganse en contacto con nosotros, no lo duden ni un momento y le marcaremos el camino y las directrices y le diremos las verdades y las realidades y si tienen probabilidades o no de sobrevivir en este mundo. Nada más. Muchísimas gracias, que tengan un buen negocio para la semana que viene y nosotros, como siempre, a primera hora de la mañana europea o de la mañana asiática, mejor dicho, del lunes, si por bien es, estaremos con todos ustedes narrándoles ya la influencia y el impacto de las elecciones francesas en los principales cruces con el euro y los principales índices bursátiles europeos, si es que han tenido alguna incidencia.
Gracias, buen fin de semana y hasta lunes.